antes si no hubiese querido ser interrumpido. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, integrada por los coordinadores y la coordinadora de las fracciones parlamentarias aquí representadas en la Cámara de Diputados. Nos presentaron este documento para mejorar el sector eléctrico. Ellos insistieron que tenían una profunda preocupación por la iniciativa preferente enviada por el compañero presidente y nos hicieron ver sus preocupaciones, que son simple y llanamente que están en contra de la iniciativa enviada por el compañero presidente, que el Partido del Trabajo respalda con absoluta firmeza y contundencia. Porque como yo les dije ayer, se necesita ser osado para plantear lo que dijeron. Ellos que han insistido en que hay que desaparecer los monopolios del país, aún los públicos, les recuerdo que en electricidad y materia petrolera, hasta antes de la reforma energética lograda con sobornos de Odebrecht por $6 millones, donde los senadores panistas recibieron 67 millones y los diputados panistas 56 millones, 8 millones para Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Era monopolio el manejo del petróleo y la energía eléctrica y se garantizaba la soberanía en esta materia. A raíz de esta reforma se entregó nuestro petróleo, 20% alcanzaron de entregar, y a CFE se le hizo pedazos, y hacia 2024 la proyección es que solo abastecería el 20% del mercado nacional cuando abastecía el 100%. Previamente habían cerrado a luz y fuerza del centro, mandando a más de 44,000 trabajadores a la calle, en una política perversa de favorecer a las empresas extranjeras generadoras de energía a través de eólica y fotovoltaica. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial nos dice que apoya el monopolio de suministro, de transmisión y suministro de la energía eléctrica, apoya transmisión, distribución y suministro, donde dice que hay grandes ganancias, pero son tan generosos que se las dejan a la Comisión Federal de Electricidad, y pretenden que les entreguemos la totalidad de la generación de energía eléctrica, porque dicen que el mundo va hacia las energías limpias. Se niegan a reconocer lo que reconoce todo el mundo, que las hidroeléctricas, las nuclear y la geotermia son energías limpias, de las que Comisión Federal de Electricidad cuenta para abastecer el 20%. Ellos abastecen el 7%. Y pretenden, yo les dije al Consejo Coordinador Empresarial, que ellos no aceptarían de ninguna manera que en sus empresas se aplicara lo que piden para Comisión Federal de Electricidad, a saber, que le compren primero al competidor, que subsidien al competidor, que respalden al competidor cuando su energía intermitente pues no puede abastecer, y que se utilice toda la infraestructura creada con dinero del pueblo para Comisión Federal de Electricidad en beneficio de estas empresas privadas extranjeras. Ellos pretenden que se mantenga el despacho, esto es, que le sigamos comprando primero a los privados, en detrimento de nuestra empresa, de ellos, de los empresarias y empresarios y de todo el pueblo, que es Comisión Federal de Electricidad. Y lo que nosotros planteamos, ellos dicen que vamos por un monopolio, no. Se plantea libre competencia, se plantea que las empresas privadas no vayan en los hombros de Comisión Federal de Electricidad, porque le han hecho perder al país, dinero del pueblo, 412,000 millones de pesos, muchos de ellos en subsidios directos a estas empresas. 412,000 millones de pesos, que es casi 13 veces lo que se gastó, se invirtió en vacunas, 32,000 millones de pesos. Ochoa Reza, que fue director de CFE, dice que hay que apoyar a las energías limpias, pero cuando fue director de Comisión Federal de Electricidad dejó que se acabaran de hacer chatarra las eólicas que tenía CFE en el Istmo, y invirtió en gasoductos que le costaron al país, que benefician a empresas privadas, que beneficia a Estados Unidos, que le sobra el gas natural, y que en estos días se vio interrumpido en el norte del país porque Texas prácticamente se congeló y dejó de surtir del gas.
poniéndonos en una situación gravísima y que demuestra la importancia de la soberanía energética. Imaginen que nos pasara esto con la gasolina, que importamos el 70%, se pararía el país por estar dependiendo del exterior. Nosotros, nuestro gobierno, el compañero presidente, pretende recuperar la soberanía energética y nosotros estamos absolutamente en apoyo de esa decisión que es no solo soberana, sino vital, es importantísima. Además, se pretende en los costos, ellos insisten que es más barato, mienten, solo calculan los variables, no calculan la inversión tecnológica y de infraestructura. Y por otra parte no consideran, que estoy seguro que las empresas extranjeras tienen outsourcing, que no le reconocen ningún derecho a sus trabajadoras y trabajadores, mientras que Comisión Federal de Electricidad tiene un robusto contrato colectivo que beneficia a las trabajadoras y trabajadores en la materia. Pretenden que mandemos a la calle a los trabajadores de las minas de carbón, preocupados, según ellos, por el medio ambiente, cuando las propias empresas privadas extranjeras no tienen vehículos de electricidad, cuando 2 vehículos viejos contaminan más que el uso de combustibles derivados del petróleo para producir electricidad. Yo sostengo que actúan con absoluta hipocresía cuando dicen estar preocupados del medio ambiente. Simplemente una de las empresas del Grupo México contaminó el río Sonora de manera bestial. Las mineras canadienses contaminan aire, tierra y agua de manera terrible y no se han expresado sobre el tema. Las empresas privadas han contaminado el río Lerma y el lago de Chapala de manera monstruosa, pero ellos hoy son los abanderados de la preocupación por el medio ambiente, de la preocupación por las bajas tarifas que no han incidido su supuesta energía limpia en el año pasado de crisis terrible por la emergencia sanitaria, no obsequiaron 1 kilowatt las empresas privadas extranjeras. Y no están sus preocupaciones que hoy, en pleno siglo XXI, no haya todavía mexicanas y mexicanos que en su hogar no tengan electricidad. Entonces es pura demagogia. Y sobre los posibles conflictos internacionales que deriven de que aprobemos esta reforma, porque además nos hicieron un diagnóstico apocalíptico de que se nos vendría el mundo encima, pues los hemos escuchado. Participaron en el Parlamento abierto disfrazados de especialistas cuando en realidad son personeros de las empresas extranjeras, exfuncionarios de gobierno, vergonzosa y lamentablemente, y el PT ratifica que apoyará con todo la iniciativa de preferente del compañero presidente López Obrador. No tenemos ni una sola duda en mantenernos firmes en esa medida. Esta es la posición del Partido del Trabajo, no es una posición personal. Segundo tema, si me lo permiten, y luego abrimos a preguntas, son 2 temas muy diferentes, pero no quise dejar de tocar este tema, pues que está en el debate nacional y que es muy importante. Segundo tema que la fracción aún mañana va a discutir, pero que yo estoy empujando. Yo quiero agradecer al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en su enorme hipocresía e injusticia, al haberme obligado a tomar 3 cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del cual 2 no me han aportado mayor cosa, pero recomiendo ampliamente el de Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres. Es un buen material el que ahí tienen y me ha permitido cerrar una visión que yo ya tenía, pero que ahora está absolutamente consolidada. Ay, caray, se me quedó ahí arriba de la hoja donde te las notas. Bueno, me acuerdo de memoria. Me dan, por lo tanto, les pido su comprensión si hay alguna imprecisión de fechas. Hay una convención de la OEA para eliminar toda discriminación, violencia y trato contra las mujeres, que si mal no recuerdo es del 94 por ahí, y que entró en vigor un año después, 1995, o quizás estas son las fechas de la Convención Mundial para Mujeres de Beijing, son las fechas de la Convención Mundial para Mujeres de Beijing. La otra convención fue un poco antes. Y en esos encuentros
se llegó a una determinación que es obligación para los países firmantes, y México es país firmante, que se debe garantizar la erradicación de toda discriminación y violencia contra las mujeres, y que para ello es fundamental reconocer el derecho a la libre sexualidad de las mujeres y, por consiguiente, el derecho a la libre determinación sobre su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que legislar sobre la interrupción legal del embarazo. La discusión no es si se interrumpe o no el embarazo. Eso 25 millones en el mundo se interrumpen. Por siglos la mujer ha interrumpido el embarazo. 52% de los embarazos no deseados se interrumpen. En México se calcula, y yo creo que la cifra está por debajo de la realidad, en 1 millón el número de embarazos que se interrumpen. Entonces, la discusión no es si se interrumpe o no el embarazo. La discusión es si se va a respetar el derecho de la mujer a su libre sexualidad y a la decisión sobre su cuerpo, y si se le va a dar condiciones para que, si se ve obligada a esta medida, lo haga en condiciones de salubridad y que no ponga en riesgo, por lo tanto, en riesgo su libertad y su vida. Porque en 31 de 32 entidades de la República al DF le siguen sin reconocer que es entidad, pero pongámoslo así, y si no fuera así, en los 31 estados de la República está penado, salvo en honrosas excepciones, y ello hace que se exponga a la mujer a perder la libertad, además de la estigmatización, además de la persecución, además del atropello, además del abuso, si ella decide optar por este camino. Yo quiero recordar que los grupos conservadores inclusive se han opuesto a la educación sexual, al uso de formas de prevención, y los datos que traía ahí, que son terribles, en el caso del DF, donde está autorizado, hay un porcentaje, casi el 6% de niñas y adolescentes entre 11 y 17 años que se ven obligadas a interrumpir el embarazo. Entonces, a mí me parece, es bueno tomarle la palabra a la derecha que se plantea tan feminista hoy en día, para que saquemos este tema. Dice el compañero presidente que hay que ponerlo a consulta. De ninguna manera, hay que legislar sobre él. Es una obligación que tiene el Estado mexicano sobre la materia, y no se logrará igualdad y equidad entre mujeres y hombres si no se resuelve este tema. No es un tema de discusión de moral cristiana, y no es un tema de obligar a nadie que no esté de acuerdo a interrumpir el embarazo. A ningún hombre se le puede forzar a ser padre. No hay ninguna manera a que un varón se le fuerce, y a las mujeres sí. Esto es absolutamente inaceptable. Por cierto, termino los cursos que he leído. Dicen que, por ejemplo, las mujeres han sido agredidas en un 66%, según las estadísticas. Claro que no, 100%. Yo creo que no hay una sola mujer en el país que no haya recibido alguna agresión por ser mujer. Entonces, yo creo que las cifras que dan en estos cursos están muy por debajo de la realidad. Y cierro, el compañero presidente ha dicho que la familia es la gran seguridad social de nuestro pueblo. Yo creo que tiene razón. Y si eso se aplica, quiere decir que la mujer es la gran seguridad social de nuestro pueblo, porque en ella recaen el 97% de las tareas domésticas y casi el 100% también de las tareas de cuidado de la familia, de reproducción, de atención en la enfermedad y las dificultades. Y esto es un asunto de profunda discriminación. Tenemos que fortalecer la seguridad social, y por eso cierro con el primer tema. Este Consejo Económico Empresarial, que se dice preocupado por el pueblo, se opone a la desaparición del outsourcing, que es volver a los derechos laborales del siglo XX, ni siquiera son los derechos laborales del siglo XXI. Por lo tanto, se opone al fortalecimiento de la seguridad, por lo tanto, sigue
cargándole a la mujer a la mitad de la humanidad mexicana la tarea de seguridad social que corresponde en buena medida al Estado mexicano. Entonces, como pueden ver, he hecho mi tarea, he tomado 2 cursos de 3 que me obligaron, estoy por terminar el tercer módulo de 4 del tercero, así es que en unos días ya habré terminado lo que ellos pretendieron que fuera un castigo. Estamos a sus órdenes, no sé, Margarita, si quieres comentar algo más. ¿No? No, solo reiterar que efectivamente para que se pueda llevar a cabo la igualdad de la que muchas mujeres hablamos y que en la práctica no se lleva a cabo sino son simulaciones y que se pretende seguir engañando a las mujeres, que es la lucha. Yo creo que como legisladoras tenemos esa gran oportunidad, pero tampoco creo que reconozco aquí el trabajo que está haciendo el diputado Noroña de haber tomado los 3 cursos. Yo ya le pedí que nos dé esos cursos, que los dé a conocer en el grupo para las mujeres y para los compañeros diputados, y yo creo que ese mal que le quisieron hacer, yo creo que hoy está reafirmando el compromiso que él ha demostrado y sobre todo el respeto que se gana, tanto él como las mujeres. Eso se gana, no se exige, no se pide, sino tenemos que exigirlo todas y todos. Así es que pues desde el Congreso, desde la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, siempre somos respetuosos de los derechos de los hombres y de las mujeres. Muchas gracias. Fíjense que el dato era incorrecto, lo preciso. 25 millones de abortos entre 2010 y 2014 peligrosos. 25 millones de abortos que ponían en riesgo la vida de la mujer en el mundo. 45% de los abortos totales al año. Y la mayoría de estos abortos peligrosos, el 97% se produjo en África, Asia y América Latina. Y en los datos del DF que les decía son terribles. 216.472 mujeres han interrumpido el embarazo hasta septiembre de 2019, 149.074 son del DF, el resto son Estado de México, Puebla y Hidalgo fundamentalmente, y como les decía, 5.6% de niñas y adolescentes entre 11 y 17 años se han visto obligadas a interrumpir el embarazo, mientras que entre 18 y 24 años son el 47.1%. Se calculan entre 750,000 y 1,000,000 el número de abortos al año en nuestro país. Estas son las cifras que quería compartirles, cifras del Colegio de México y cifras del órgano que lleva la estadística de la única entidad de la República que tiene la interrupción legal del embarazo, que es, ya saben que yo le digo Distrito Federal porque es más que una ciudad. A sus órdenes, si hay alguna pregunta. Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Angélica Armelín, de MBS. ¿Cómo no? Diputado, buenas tardes. Yo quiero preguntarle, diputado Noroña, de 2 temas. En el tema energético del asunto de la industria eléctrica, yo quisiera preguntarle qué opinión tiene usted en particular, su bancada, sobre el documento que envió, entiendo que fue ayer, la COFESE, el órgano regulador, respecto a los riesgos, esta postura que asume la COFESE en el análisis de la iniciativa preferente del Ejecutivo. Y como secretario de la Comisión de Energía, quisiera preguntarle cuándo estarían citados a reunirse en la comisión para dictaminar, en el entendido de que mañana Economía emite su opinión, ya está la opinión de presupuesto y faltaría el llamado a dictaminar ya formalmente la Comisión de Energía. Ese es un tema. Bien, sobre este tema no me sorprende la opinión de la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Pues son organismos que se crearon bajo las reformas neoliberales y están integrados por representantes de estas empresas privadas extranjeras. Entonces, pues ellos están cuidando los negocios del exterior en vez de cuidar los negocios públicos que son en beneficio del pueblo de México. De todos modos, consideraremos su opinión como consideramos la del Consejo Coordinador Empresarial. Y si a mí me preguntan, la fracción del PT si tiene que escoger entre la COFESE y el pueblo de México y nuestro compañero presidente, o si tiene que escoger entre el Consejo Coordinador Empresarial y el pueblo de México y el compañero presidente, pues la opción está clarísima. Nosotros apoyamos a nuestro pueblo y al compañero presidente, que es su líder, a mucha honra, la verdad. ¿La cita a la comisión para dictaminar? Está
Tentativamente, todavía justo como falta la opinión de la Comisión de Presupuesto y como en la última sesión que tuvimos de la mesa directiva fue en la sala de juntas, que es pequeña, de la Secretaría de la Comisión de Energía, un compañero de Movimiento Ciudadano se quejó de las condiciones de seguridad por el tema de la pandemia. Yo creo que tenía razón, éramos demasiados en un espacio relativamente pequeño. Y entonces se está también buscando un espacio adecuado, amplio, ventilado, para poder, porque aunque es semipresencial, por lo menos debe haber 6 legisladores más el equipo de apoyo de la presidencia de la Comisión de Energía. Entonces, tentativamente podría hacerse este viernes, pero todavía no está confirmado. ¿Tienen previsto que el martes 23 ya se discuta aquí en el Pleno? ¿Es correcto, diputado? Pues es una intención, pero si se discute el miércoles o se discute la primera semana de marzo, tampoco creo que... yo no... La vamos a sacar a la brevedad, pero tampoco hay un plazo así fatal que digas tiene que salir tal fecha, sino ya está... Yo creo que se puede sacar la próxima semana, pero va a depender de varias cosas, ¿no? De cualquier manera, yo no veo... El Consejo Económico Empresarial no hizo ningún planteamiento de modificación. Al contrario, como ya lo dije, quieren que les demos toda la generación de energía eléctrica nada más, los angelitos. Y la Comisión de Competencia tampoco plantea ninguna modificación, sino velando por los intereses de las empresas extranjeras. Lo que nos amenazan es con litigios por todos lados. Lo mismo dijeron con la negociación de los gasoductos y no fue así. Entonces yo no veo problema. Yo creo que se está garantizando la inversión privada, seguirán teniendo el 45% del mercado nacional, seguirán teniendo utilidades muy importantes. Lo único es que no serán preferentes, sino va primero Comisión Federal de Electricidad en sus energías limpias y segundo que no seguirán creciendo, no seguirán medrando a los hombros de la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto a los hombros del pueblo de México. Cambios al proyecto del Ejecutivo, ¿verdad? Pues yo no, lo discutimos hoy en la mañana en la fracción y nosotros no vimos, si acaso tendríamos la preocupación, pero puede ser en otra iniciativa, de que pueda otra vez Comisión Federal de Electricidad decidir sobrellevar la estructura de electrificación a pueblos y comunidades que a estas alturas del siglo XXI no lo tienen y que les fue quitado también por la reforma energética. Pero puede ser en otro momento, no es imperioso que sea en esta iniciativa preferente. Y quería consultarle su opinión sobre otro tema. Se trata del caso del desafuero de su compañero de bancada, el diputado Toledo, y el legislador, su compañero, pidió que el presidente de la instructora se recuse por diferencias políticas, por cuestiones políticas en el análisis de esta declaratoria de procedencia. Yo quisiera saber cuál es su postura a este respecto, si consideran ustedes que el diputado presidente de la instructora estaría impedido por estas cuestiones políticas para participar en esta decisión. Bueno, la fracción parlamentaria ha planteado muy claro que la posición es que hay una persecución política contra el compañero Mauricio Toledo, sin entrar al fondo. Y si consideramos... Yo le tengo aprecio, respeto, reconocimiento, es un compañero sobresaliente, quizás el que más experiencia tiene en esta legislatura junto con Porfirio Muñoz Ledo y su compañero Pablo Gómez Álvarez, con el cual además coincido en la Junta de Coordinación Política. Y sí coincido en que él debería recusarse, porque él ha tenido una diferencia política permanente con Mauricio Toledo. Han sido adversarios políticos, han enfrentado electoralmente, han buscado la misma responsabilidad, ha habido fricciones permanentes y me parece que no garantiza la imparcialidad que se requeriría. Yo creo que es correcto el llamado que hace el compañero Mauricio Toledo, pero pues vamos a ver qué resuelve la sesión instructora. ¿Cómo estás? Gracias por alusiones. No, bueno, ahorita platicas con la prensa, cabrón, porque ¿no? Sí, claro que comentamos sobre el tema, pero ahorita platicas, cabrón, ¿no? Gracias, diputado. Tenemos una última pregunta, a petición de la periodista Ivonne Melgar. Bien. Gracias. Diputado, acerca de la interrupción legal del embarazo, sí. ¿presentará una iniciativa por parte del PT o se van a adherir a lo que están haciendo en la Comisión de Puntos Constitucionales?
Fíjate que originalmente yo estaba efectivamente con la intención de presentar una iniciativa, pero Porfirio Muñoz Ledo y el grupo de compañeras y compañeros del movimiento, sobre todo las compañeras, se plantearon una gran reforma constitucional en materia de las mujeres, pero el tema que no se ha abordado abiertamente, que creo que se debe asumir con toda seriedad, es el de la interrupción legal del embarazo, que incluso, insisto, fíjate, la Convención de Beijing Mundial de la Mujer cumple 25 años. Fue en 1994 y entró en vigor en 1995. Y el convenio de la OEA, la Convención para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, si mal no recuerdo, es de los 80s. Perdón si ahí soy impreciso porque no recuerdo la fecha exacta. Entonces son muchísimos años los que han pasado. México tiene la obligación de legislar en la materia, tiene la absoluta obligación, firmó esos convenios. Y pues es un tema ciertamente muy de que levanta una polémica muy apasionada, pero no es un tema pues de moral cristiana, de ninguna cosa de esa naturaleza. Insisto, no es si se interrumpe o no el embarazo, hay 1 millón de interrupciones del embarazo al año en México, sino si esto se interrumpe en condiciones de salubridad que garantice que la mujer no exponga ni la vida ni la libertad. Y que esto vaya encaminado a respetar la libre sexualidad y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que es un acuerdo ya que nuestro país y 189 países han signado y que en pocos países se ha avanzado. En el DF es el único estado de la República de 32 que tienen esta legislación. Entonces me parece que debemos hacerlo a nivel federal y yo de entrada, para responder puntualmente a la pregunta, de entrada me plantearía apoyar las iniciativas que ya hay, pero darle un impulso particularmente a este tema, porque esta fue la razón de por qué presentarlo. Y mañana la fracción del Partido del Trabajo discute el tema para ver si toda la fracción lo acompaña. Yo francamente creo que lo va a hacer, pero no quiero adelantar vísperas, que no nos dio tiempo hoy de abordar con detenimiento el tema. Mañana asumirá la fracción una posición sobre el particular. Gracias, no hay más preguntas. Muy bien. Vente de una vez a que platiques con la prensa. Ahí estamos, muy bien. Órale. Para que no. Y ahorita me gustaría irte a mostrar los datos que voy a mostrar, pero son...